¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes. Hoy sin Stephanie Line, que nos acompañará seguramente en los próximos días. Anda con algún temita ahí que no le permite estar con nosotros. En unos días seguramente la vamos a tener, como siempre, a nuestra habitual compañera. Muchos temas para repasar, mucho para compartir con ustedes. Se definió este fin de semana. Peñarol va a ser rival de Nacional en la final del torneo uruguayo. Ya va a estar Fiorella Rodríguez, pero además también hay información de último momento sobre una incautación de droga en Europa, en un barco que pasó por puertos uruguayos. Vamos a estar profundizando sobre eso en segundos nada más. Ahora sí, le damos paso a Fiorella y los adelantos del deporte. ¿Cómo le va, Fiorella? ¿Cómo estás, Nico? El saludo para vos y la gente en casa. Bueno, lo que vos decías, se definió quién va a enfrentar a Nacional y será Peñarol, así que ya podemos decir que estamos en una semana clásica. Hace minutos nada más se definió además cuál de los dos va a ser local primero. Va a ser precisamente Peñarol, así que el campeonato uruguayo se va a definir en el Gran Parque Central, es decir, el 23, próximo domingo, Peñarol recibe a Nacional y a la siguiente semana Nacional recibe a Peñarol. Tenemos mucho hoy realmente porque también jugó Uruguay, igualó sin goles con México, pero nos vamos a ir a la Asociación Uruguaya de Fútbol porque allí está Emi Salomón que presenció este sorteo. Emi, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. ¿Cómo andás, Fio? Muy buenas tardes, el saludo para todos los televidentes. Es así, acaba de culminar hace un ratito nada más el sorteo donde se llevó a cabo acá en la Asociación Uruguaya de Fútbol y determinó primero que los dos clásicos van a ser a la misma hora. 16:30 es el horario pactado para el clásico del 23 y 16:30 el horario pactado para el clásico definitorio el día 30. Se llevó a cabo el sorteo donde se desempeñaron en dos bolilleros, donde en uno de los bolilleros estaban las bolillas con la palabra Nacional y con la palabra Peñarol, y en el otro la palabra locatario y visitante. Se abrió la bolilla de las instituciones y el primer papelito que se abrió fue el de Nacional. Acto seguido se abrió el papelito de localía y visitante y salió visitante. Puño apretado de Flavio Perman, que vino con la intención de definir en el Gran Parque Central y se llevó de mano del azar este objetivo. Charló con nosotros, después repasarán la palabra de Flavio Perman, pero fue elocuente el festejo y lo contento que puso al vicepresidente de Nacional que su equipo definiera el campeonato uruguayo el 30 en el clásico en el Gran Parque Central. Tambrió, habló Julio Trochanqui, delegado de Peñarol, le quitó trascendencia al tema de arrancar en el campeón del siglo y definir en el Gran Parque Central. Dijo que era algo que podía pasar, que era un tema de azar, pero que Peñarol más importante. Y los dos clásicos, 16:30 horas. Perfecto, hasta ahí Emi Salomón. En un ratito vamos a venir con todos los detalles. También estuvo conversando Emi con las autoridades de Peñarol y de Nacional, como él lo decía, así que más adelante pasamos todo eso. Bueno, un ratito nada más, retomamos el contacto con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hubo elecciones en Chile, resultados importantes. Lionel Vera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? El saludo para ti y para la gente en casa. Es así, la izquierdista Jara, bueno, y el ultraderechista José Antonio Katz serán los encargados de llevar adelante el balotaje, la segunda vuelta en Chile el próximo 14 de diciembre. Vean ustedes, los analistas entienden que el electorado alcanzado por Jara, que es cerca del 30%, es el piso que obtendría, por lo que daría una ventaja quizás a Katz para quedarse con la presidencia de Chile el próximo 14 de diciembre. En caso de que esto suceda, un dato no menor, sería la primera vez que la ultraderecha gobierna al país tras lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años. Y si hablamos de consulta popular, vean ustedes lo que sucedió en Ecuador. Bueno, la ciudadanía le dijo no a 4 iniciativas del presidente Daniel Noboa. Y en otras informaciones vinculadas con Estados Unidos y con Venezuela, el presidente norteamericano Donald Trump dejó entrever una posible ventana diplomática con Maduro en el entendido que podría iniciar un diálogo. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli. Un ratito retomamos el contacto. Profe Serra, se cumplió a cabalidad lo que nos decía. Un sábado espectacular, veraniego, tormentas y sobre todo nos advertía por vientos potencialmente severos. Preguntarle al profe si no ameritaba una alerta roja por parte del INUMED. Lo cierto es que hubo registro de viento hasta 150 kilómetros por hora prácticamente en algunos puntos del litoral. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo para ti, para todo el país, para todo el mundo. Bueno,
la alerta, a mi modo de ver y entender, debió de anticiparse. Una situación bastante crítica la que se vivió, sobre todo en la región oeste y norte del país. Y además de los vientos que causaron, sí, daños en el arbolado público, tendido de redes eléctricas, autos dañados aquí en Montevideo, pero no tanto aquí en Montevideo por el viento, sino que por la situación de la planta, del árbol en sí, que estaba ya muy añeja. Pero bien, lluvia sí, tuvimos lluvia que vino muy bien a los productores rurales. Muy bien la lluvia, un promedio en el oeste de 67 milímetros. Lugares donde llovió más, menos, pero un agua muy bien venida. Y ahora llegamos al sábado, algo muy significativo. La temperatura aquí en Montevideo este sábado a las 15 horas, 34 grados 8 décimas, fuera de lo normal. Y además, ahora lo que puedo hacer, Nicolás, es informar sobre el estado actual del tiempo a esta hora aquí en la capital. Dicho esto, vamos a ver. Estamos con cielos claros, algo nubosos. La temperatura es de 20 grados. La presión atmosférica 1009 hectopascales. El viento es del oeste, un pamperito liviano, pero la situación es de inestabilidad. La humedad relativa 39%, muy baja, hay que hidratarse. Y aquí lo estamos viendo justamente, es el extendido, es las perspectivas de esta semana. Comenzamos una semana con tiempo estable, hoy lunes, vean las temperaturas, 21 grados la máxima, 11 la mínima. Mañana martes se elevan las temperaturas, ascienden 26 grados promedio la máxima, 14 la mínima. Estas son temperaturas promedio, lógicamente. Miércoles 25, 13 la mínima, pero vean ustedes que el miércoles vamos a tener ya cierta inestabilidad hacia el día jueves, nubosidad variable. El jueves algunos chaparrones. Las temperaturas no descienden. Viernes, sábado y domingo prácticamente sin lluvias, vuelve el sol y, bueno, primavera, la verdad que sí. Algo muy bueno para el turismo, bastante crítico para el agro. Gracias, profe. Que pase bien. Ahora compartimos con ustedes nuestros principales titulares. Encontraron en Bélgica 300 kilos de cocaína dentro de un contenedor que fue embarcado en Uruguay. El Ministerio del Interior brindará detalles sobre la investigación que lleva adelante por el atentado contra el Instituto Nacional de Rehabilitación y la amenaza contra la directora de la institución. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición y el propio gobierno repudiaron el atentado. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, compareció en el Senado por el proyecto de ley de presupuesto. El titular de la cartera aseguró que el oficialismo y la oposición están de acuerdo en el 80% de las cosas. Llegaron hoy a Uruguay las primeras 3 locomotoras de la empresa de logística Grupo RAS. Se trata de una inversión de $70 millones. Bueno, empezamos a desarrollar los temas principales. Como les decíamos, una información que se generó en la tarde, uno podría decir de último momento, más allá de que ya tiene algunos días. La aduana del Uruguay denunció en Fiscalía la detección de un cargamento de 380 kilogramos de cocaína dentro de un contenedor de arroz que salió de nuestro país y fue detectada la droga en el puerto de Amberes en Bélgica. Las autoridades constataron la presencia de la droga tras el chequeo realizado por los nuevos escáneres, detectando que la droga, por lo menos aquí en el puerto de Montevideo, no estaba cargada, lo cual no quiere decir que no haya salido de nuestro país. Esa información, junto con las imágenes del escaneo, fueron enviadas a través de la representación diplomática en Buenos Aires a Bélgica. Fuentes de Fiscalía aseguraron a BTV Noticias que se está investigando y que la principal hipótesis es que la droga se cargó en alta mar y se contaminó en la embarcación cuando ya había zarpado del puerto de Montevideo. La droga, tras salir de Montevideo, hizo escala en 7 puertos: Zárate, Santos, Paranagua, Río de Janeiro, Tenerife, Hamburgo y finalmente tenía como destino la ciudad de Amberes en Bélgica. Y lamentablemente este fin de semana fue un fin de semana duro otra vez, un atentado
contra una institución, en esta oportunidad contra el Instituto Nacional de Rehabilitación. 2 personas en una moto la emprendieron a tiros contra la sede administrativa del INR en pleno centro de Montevideo y además dejaron una amenaza con destino, aparentemente, según dicen las autoridades, a la presidenta del INR. En minutos nada más, las autoridades del Ministerio del Interior van a dar una conferencia de prensa al respecto. Como repercusión a nivel político, podemos decir que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que el sistema político entero debe estar unido tras este atentado contra la sede del INR. El jerarca sostuvo que el Estado no debe dejar avanzar a las organizaciones criminales. Bueno, es un hecho que yo creo que ha contado con el respaldo de todo el sistema político y de la sociedad uruguaya en el sentido de la firmeza en que no vamos a tolerar este tipo de situaciones y que se tiene que encontrar a los responsables de este hecho, ¿no? Este no es el primero y evidentemente esto tiene que llevarnos a todos a la reflexión de que tenemos que unir a toda la sociedad y al sistema político para enfrentar una situación que hace a la inseguridad, que hace a la seguridad pública y que por tanto hay que trabajar con mucha más intensidad para atender esta situación. ¿Se comunicaron con Juanche ya? Sí, hubo comunicaciones del día 1, la presidencia estuvo al tanto inmediatamente y se le ha dado también no solo la solidaridad, sino también el respaldo institucional. Ojeda dice que estos son hechos de narcoterrorismo y que amerita una convocatoria urgente a todos los partidos políticos para comenzar a conversar qué se puede hacer. Yo no le pondría más adjetivos, no tiene sentido ponerle adjetivos a lo que sucedió. Acá lo cierto es que tenemos que poner todas las barbas a remojo y que tenemos que remangarnos y ponernos todos a trabajar, más que estar inventando situaciones o adjetivaciones. Yo diría hay que ponerse a trabajar y la forma de trabajar es respaldar a la policía, que haga su trabajo profesional. Y a todo esto el secretario general del Partido Colorado, el doctor Andrés Ojeda, manifestó el repudio y el rechazo a este atentado a la sede del INR y la amenaza a la directora Juanche. Por parte de Andrés Ojeda, además, se entiende que el gobierno debe convocar rápidamente a todos los partidos políticos por esta situación. Antes el narcotráfico intentaba pasar debajo del radar, intentaba pasar inadvertido, que nadie supiera dónde estaba. Hoy tenemos episodios de verdadero narcoterrorismo, pasando por lo que fue el ataque a la Brigada de Drogas, por el ataque a Mónica Ferrero y ahora amenazas concretas a la familia de la directora del INR. Creo que acá el sistema político no puede tener dos lecturas. Creo que no es momento de salir a pegarle al ministro, sin perjuicio de que obviamente es criticable mucha de su actitud. No es el momento de salir a hacer caudal político, sino de entender que estamos ante una realidad complicada que sí requiere actuar con urgencia, ¿no? Estamos hoy los partidos políticos convocados a una conversación de seguridad hacia un plan del año 2026. Bueno, esto requiere una convocatoria de los partidos políticos de manera urgente a los efectos de ver qué vamos a hacer con estas cosas que pasan cada vez más seguido y que, vale decir, por lo que han sido otras experiencias comparadas con otros países, van a seguir ocurriendo. O sea, vamos a esperar a que le pase algo a algún jerarca para tomar acciones de otra magnitud. Bueno, todo esto el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también se solidarizó con la directora del INR y dijo que ese tipo de episodios no deberían ocurrir en nuestro país. Nuestro absoluto rechazo y repudio a este tipo de actitudes cobardes, que no es la primera, lamentablemente, y que ojalá nos encuentre todos juntos y que el Ministerio de Interior encuentre a quien tiene que encontrar y le caiga el peso de la ley. Esas cosas son las que no podemos dejar pasar en Uruguay. Primero la fiscal Ferrero, ahora la directora del INR. No nos podemos acostumbrar a que esta cosa pase. Desde el Frente Amplio, en tanto, los legisladores coordinan una comparecencia en comisión del ministro del Interior para poner en conocimiento a los legisladores sobre estos hechos de violencia, que no están vinculados, por lo menos en una primera instancia, pero que sacuden a nuestro país. Primero, el atentado en la casa de la fiscal Mónica Ferrero y además también esta situación en el INR. Creo que estamos intercambiando en este momento para que una reunión que estaba prevista de la Comisión de Seguridad de Diputados se haga en conjunto con la Comisión de Seguridad del Senado, de forma tal de, primero, poner en conocimiento a todos los legisladores de la situación y de la información que está disponible hasta esa fecha,
y sobre todo dar una señal conjunta de todo el sistema político a través de una declaración de ambas cámaras en la cual se respalde a las autoridades en su accionar y se respalde la política que se está llevando adelante, particularmente en el INR y obviamente desde la Fiscalía también. Es evidente que si uno no interviene en el sistema carcelario y las organizaciones delictivas pueden actuar libremente, seguramente no nos encontraremos con ningún hecho de estas características. Cuando estos hechos suceden es porque se está actuando claramente. ¿Se va a trabajar para que venga el ministro Negro al Parlamento? Sí, estamos coordinando con el ministro Negro y con la bancada de senadores del Partido Nacional a los efectos de poder coordinar esta reunión para no bien inmediatamente que se apruebe el presupuesto aquí en el Senado, que será sobre el fin de mes, el ministro venga, asista a la Comisión Integrada de Diputados y Senadores. Insisto que en minutos nada más le vamos a traer los detalles de la conferencia de las autoridades del Ministerio del Interior vinculada a este asunto con Lucía Bettencourt. Ahora nos vamos con otro móvil, Matías Garro, semana clave para el presupuesto, para que avance y para que se cumpla esa voluntad del Frente Amplio de cuanto antes poder votar el presupuesto a nivel del Senado para que vuelva rápidamente a la Cámara de Diputados. Mati, ¿cómo estás? Adelante. Exactamente, Nicolás, gracias. El gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Como bien decís tú, una semana clave. Ya quedan el último tramo de discusión del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Senadores y como bien advertías tú, va a volver a la Cámara de Diputados porque en este trayecto en la Cámara Alta se le están realizando modificaciones. Antes que nada, estuvimos conversando con Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, quien, confirma de alguna manera lo que ya se ha dicho en los últimos días. No va a haber un mensaje complementario, es decir, no van a haber recursos extra, por lo cual se está apuntando a la reasignación de recursos. Y en ese sentido, también cierta preocupación por una serie de artículos que se aprobaron durante el pasaje del proyecto por la Cámara de Diputados, donde, fueron aprobados y no tienen recursos hasta el momento. Y tienen que ver, con tema educación y el tema de la accesibilidad. Son entre 60 y 80 millones de pesos que hasta el momento no se ha encontrado de dónde se van a sacar y justamente el Senado está desarrollando esa tarea de ver qué reasignaciones hacer para poder cumplir con el cumplimiento, para dar cumplimiento a esos artículos. Pero si les parece, vamos a compartir lo que decía Alejandro Sánchez hace un rato nada más. Podemos adelantar es que efectivamente van a haber redistribución en el caso del Senado de la República de recursos básicamente orientados a las prioridades, hacia la educación, hacia la violencia de género y algunos otros temas más. ¿Le preocupa de todas formas al gobierno un artículo que se votó en diputados que hasta el momento no tiene recursos, son unos 80 millones de pesos? Son varios artículos los que se votaron en la Cámara de Representantes. La Constitución de la República es clara, ¿no? Cada artículo que se aprueba, que autoriza un gasto a un ordenador de gasto, tiene que tener un financiamiento. No solo porque dice la Constitución, sino si se aprueba un artículo que no tiene financiamiento, quiere decir que es letra muerta. Ese es un desafío que está atendiendo la bancada del Frente Amplio también y seguramente se pueda atender parte de esa falta de financiamiento, también se le pueda acercar financiamiento para una propuesta que es interesante, que es el tema de la inclusión, las escuelas inclusivas para muchas familias que tienen hijos con discapacidad y que tienen dificultades luego para sostenerse en el sistema educativo, así que ahí seguramente también los senadores puedan cubrir esos recursos. Obviamente aquí lo que hay que establecer es que no se puede votar, como hizo la Cámara de Diputados, votar artículos que no tienen dinero, ¿no? Porque si no se está engañando a la gente. Hoy en comisión estuvo el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, quien destacó que prácticamente en el 80% del presupuesto para su cartera están de acuerdo. Hay algunas diferencias con la oposición que tienen que ver principalmente con la visión en cuanto al funcionamiento de algunos institutos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Colonización y por ejemplo también, Botana proponía que algunos tributos que se generan a través de este ministerio ya tengan asignado un destino. Alfredo Frati cree que, no se debe encorsetar al ministerio. Esto es lo que decía el ministro de Ganadería. De las mejores jornadas que pasaba en el Parlamento, la verdad, me parece que 80% de las cosas que se hablaron estamos todos de acuerdo, bastante increíble, pero así están las cosas, así que estoy satisfecho con el trabajo que ha hecho los funcionarios de INAH, que presentamos una propuesta que es de recibo de la inmensa mayoría de los legisladores. Las principales, las 5 o 6 cosas que son donde nos pidió énfasis el gobierno, hay, yo te diría, unanimidad. Estamos hablando de garrapata, de procría,
¿verdad? Del desarrollo rural, el tema género, todo eso no tuvo ningún inconveniente. Hay algunos detalles, capaz que más que de forma que de fondo, por eso me voy muy contento, porque la verdad que creo que no va a sufrir modificaciones, y las modificaciones que pueden surgir en el Senado creo que van a ser a favor de algunas cosas que pensamos que no quedaron en diputados y que ahora pueden quedar en senadores. En otro orden, hay un tema que por el momento no tiene una definición y tiene que ver con esa intención del Ejecutivo de derogar el impuesto de enajenación a semovientes. Es una alícuota de un 1% que se aplica a la venta de ganado. El Estado, el gobierno pretende derogarlo, pero no lo puede resolver por sí mismo y debe negociar con el Congreso de Intendentes. Hay que destacar que a través de esta alícuota el Congreso de Intendentes recibe aproximadamente unos 40 millones de dólares anuales, los cuales los aplica principalmente para la caminería rural. Bueno, hoy Alfredo Frati defendió la derogación de ese impuesto. ¿Hay algún senador vinculado a la Intendencia, sobre todo mi coterráneo, que hizo algún reparo? Y yo creo que, a ver, todos los cambios, y más en nuestro país, y cuestan. Ahora, si yo te digo que te garanto lo que vos recibís de los últimos 5 años, hacemos el promedio, que fue lo que recibiste, y te garanto eso, yo no le veo demasiado problema. Lo que yo no quiero es que, como siempre, los que tienen menos son los que paguen el plato, porque esta cuestión, los únicos que no descuentan el 1% son los medianos y los chicos. Los grandes descuentan todo, porque tienen una contabilidad organizada, la Intendencia le da un papel y con eso descuenta en los impuestos. El chiquitaje muere todo con las botas puestas, eso no quiero más. Ahora, si encuentran otra fórmula, está todo bien. Yo lo que no quiero es que sigan pagando el plato lo mismo de siempre. Por último, también le consultábamos a Frati respecto a qué impacto puede tener este acuerdo que alcanzó Argentina con los Estados Unidos, donde, dentro de otras cosas, se le aumenta a Argentina la cuota de ingreso de ganado de los Estados Unidos. Frati prefirió, no avanzar o no expresarse sobre las implicancias que puede tener aquí en nuestro país, pero el ministro destacó que, a su entender, puede tener consecuencias negativas para el Mercosur a la hora de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Están desarreglando más de lo que arreglan, porque ya hay un desconcierto internacional tremendo en todo el comercio, y esto que se larga por la tangente, Argentina con Estados Unidos, no sé. Hay que ver que pase un tiempo, a ver qué es lo que sucede y ver si esto no nos perjudica lo que estamos por firmar ahora el 20 de diciembre, supuestamente con la Unión Europea. Pero yo no puedo adelantar. Lo que sí creo que hemos logrado, hemos como parte de ciudadanos del mundo, lograr que desarreglemos todo lo que estaba más o menos arreglado. Que vos sabés a dónde podés vender, cuál es el arancel y qué es lo que te negocia. Ahora no se sabe más nada. Estamos en una cuestión que es un desorden. ¿Cómo nos va a perjudicar? No sé. Yo lo que creo que el desorden, como en tu casa, al final del día te perjudica. ¿Argentina rompe el acuerdo de esto de cortar? Bueno, si no rompe le pegan el palo, porque si esto no es un acuerdo de libre comercio, es bastante parecido. Pero bueno, capaz que, viste que siempre hay alguien que, sobre todo los amigos abogados, que la dibujan de alguna manera y dicen que no es lo que parece que es. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede en la interna del Mercosur. Les comento que también estuvo aquí en esta comisión de presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores el ministro de Turismo. Hay consenso tanto en oficialismo como en oposición de que esta cartera necesita mayor presupuesto. Según indicaron los legisladores, el ministro manifestó que todavía no se llegó a la cantidad de turistas que llegaban antes de la pandemia. Hay una baja de ingresos de turistas argentinos, y también por parte de la oposición se marcó la preocupación en cuanto a esa iniciativa de generar incentivos para las aerolíneas, donde entienden que ese proyecto todavía no tiene presupuesto, y así lo confirmó también la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Por el momento, estas son las principales novedades desde el Palacio Legislativo. Vuelvo con ustedes a estudios. Muchas gracias, Mati, por este aporte. Vamos a seguir con temas políticos. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, habló también de la situación del astillero Cardama, la denuncia del gobierno uruguayo, y lo que dijo Alejandro Sánchez es que ahora habrá que determinar quién del Estado uruguayo se hace responsable, o por lo menos participó en la estratagema del fraude que montó el astillero para otorgar la garantía
al Estado uruguayo. Además, también se mostró por lo menos expectante de lo que puede llegar a abrir un periodo de negociación entre nuestro país y el astillero español. Nosotros queremos tener OPVs en el Uruguay. Tenemos que tener la certeza de que quien las construya las pueda construir y lo haga bien. Y ese tiene que ser el objetivo. Además de eso, necesitamos esclarecer si la constitución de la garantía, quienes estuvieron involucrados en el fraude del Estado. Que dicho sea de paso, hoy ya nadie lo discute porque Eurocommerce acaba de cerrar porque no tiene actividad económica y creo que eso rompe los ojos que hubo un proceso de fraude, ¿no? O de estafa al Estado o de mala fe. Bueno, habrá que ver quiénes son, si también estuvo involucrado Cardama o no estuvo involucrado Cardama, eso lo tendrá que definir la justicia, no lo vamos a definir nosotros. Bueno, se han presentado, ha habido intercambio de información con la empresa y se han presentado algunos descargos y eso está en un proceso que es el que establece el procedimiento administrativo, en este caso del contrato, y bueno, me parece que está muy bien que si es el 8 de diciembre que se fijó la fecha para la interpelación, me parece que es muy bueno, porque creo que acá es buena que la información sea la que todo el mundo está reclamando, la mejor información posible. La verdad que han surgido nuevos elementos en este proceso, como una denuncia penal que se realizó en España, al parecer por una presunta firma falsificada. Es decir, cada vez esta situación es más turbia. Creo que el gobierno hizo bien en hacer la denuncia y esperar que la justicia resuelva. ¿Hoy hay una mediación con la empresa? ¿Está la mediación en curso? Se está conversando con la empresa, pero todos los procesos de mediación siempre tienen dos componentes. El primer componente en cualquier mediación internacional, primero se reservan los espacios de mediación, son reservados, y segundo, obviamente, también los procesos que se llevan adelante hasta que no culminan, uno no sabe hasta en qué escenario o en qué hipótesis está. Y a todo esto el directorio del Partido Nacional recibió en el día de hoy al diputado Gabriel Gianoli, que ustedes recordarán, hace algunos días se tomó un avión y viajó hasta Vigo, España, para ver in situ, con su propia presencia, el avance de la construcción de estas patrulleras. El legislador dijo que se debe tirar abajo el relato de que el astillero no existe. Lo primero es tirar abajo el relato de que no hay una construcción de OPV, que hay problemas con un astillero, todo lo que se ha dicho innecesariamente y no lo podemos entender. Allí hay un astillero reconocido. Hay una OPV que se está construyendo y que está en el orden del 55% de construcción en grada, un 70% de corte y plegado, y luego todo lo que tiene que ver con los interiores, porque a la gente tenemos que decirle que cuando se arma el barco se le van incluyendo calderería, elementos adentro, todo un montón de situaciones que componen el armado. Uno a veces pierde de vista que estamos hablando de una patrullera oceánica, con un porte de casi 90 metros de largo, con el ancho de 18 de julio y con la altura de quizás 5 o 6 pisos de edificio. Eso es lo que primero que tenemos que decir para resolver. Y lo más importante, está vigente el contrato y se está en tiempo y forma trabajando. Lo que aspiramos es sí a que no se generen incertidumbres innecesarias y entender que vamos 8 meses de construcción. Eso hay que destacarlo todo el tiempo. El contrato entró en vigencia en febrero de 2025. Establece que la primera OPV estará 18 meses después. Si se cumpliera religiosamente, sería en agosto de 2026 que estaría aquí la primera OPV. Vamos 8 meses, quedan 10 meses por delante y aspiramos que las autoridades que correspondan estén arriba del tema para poder estar pendiente, contarnos de qué se trata y no tener que hacer este tipo de acciones que hicimos, que al tener la negativa de información por parte de la ministra y el voto negativo de nuestros compañeros en la comisión, nos llevó a la decisión de, en forma personal, con el respaldo de mis compañeros, viajar para arrojar realidad sobre este tema que le preocupa, que en definitiva que le preocupa a la gente, porque esto no es un circo, esto es la plata de la gente. Como le decíamos en el arranque de nuestro noticiero, nos vamos al móvil con Lucía Betancur, autoridades del Ministerio del Interior, por el hecho del fin de semana, lamentablemente, un nuevo atentado a la institucionalidad de nuestro país, en esta oportunidad en la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, por si alguien no lo sabe, básicamente el Instituto de Cárceles de nuestro país, y con una amenaza dirigida, todo parece indicar, a la presidenta del INR. Lucía Betancur, adelante, ¿cómo estás, Lu?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? Exactamente, como bien narrabas, este atentado que sacudió en las últimas horas y que es el segundo al INR, al Instituto Nacional de Rehabilitación, en prácticamente un año, ya que el año pasado, en diciembre del 2024, hubo otro con un mensaje claro dirigido al entonces director de cárceles, Luis Mendoza. En esta oportunidad se presume que va destinado a Ana Juanche, la actual directora del INR, y en ese sentido, desde el Ministerio del Interior se dispuso, ya lo anunciaba en la pasada jornada el propio ministro del Interior, Carlos Negro, las medidas pertinentes tanto para la actual directora como para el propio centro, la propia sede que se encuentra en el centro de Montevideo. Explicaba el ministro Carlos Negro que se estaba muy encaminados, muy próximos a identificar a los autores intelectuales de este atentado, no así a los materiales que según se ve, se desprende de las imágenes también de relatos de vecinos. Son dos personas que pasaron en moto y allí dispararon, tiraron una piedra y demás, como se pudo recoger en las últimas horas. En ese sentido, el ministro dijo que están muy confiados en encauzar esta investigación sin brindar mayores detalles. Esto es lo que decía. Investigación encima de una investigación que está siendo exhaustiva, que va a ir hasta las últimas consecuencias, que está muy bien encaminada, que está siendo dirigida por la fiscal del caso en esta causa. Nosotros estamos en contacto con la Fiscalía, ya también hablamos personalmente con la fiscal y nos pusimos a disposición de lo que necesite para avanzar. Pero de todas formas estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales del hecho, y además ya tenemos muy claro también los motivos. Cuando se encarcela a líderes de bandas criminales como está haciendo actualmente el Ministerio del Interior, esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel, porque no solamente se encarcela a líderes de bandas, sino que aparte se los neutraliza dentro de la cárcel, donde tiene el INR el completo dominio de lo que está sucediendo dentro de los recintos carcelarios. Por eso es que estamos muy confiados en la línea de investigación, en que va a dar resultados y que estos van a ser en tiempo bastante breve. Ministro, ¿se trata de una persona recientemente procesada al que se le atribuye la ideología del caso? No, nosotros no podemos dar detalles de la investigación. Ustedes sabrán que depende mucho el éxito de cada investigación de la reserva que se tiene, y más en estos casos, por lo que no puedo avanzar en nombres o identidades de las personas que están involucradas. Negro además señalaba, y en lo que escuchábamos, que tener el control o el dominio carcelario, que es lo que se busca con estos movimientos dentro de los módulos, dentro de determinados centros penitenciarios, es tener el control, y que incomoda a las bandas criminales. Y en ese sentido destacaba que en las últimas 2 semanas no se han dado enfrentamientos y muertes precisamente entre bandas criminales, y eso, entienden desde el Ministerio, se debe a los controles o a los operativos focalizados que se están desplegando en distintos puntos de la capital, también de área metropolitana. Y además se expresó sobre qué se puede llegar a hacer, qué se está haciendo con medidas preventivas para evitar este tipo de hechos. Lo volvemos a escuchar. Hay información que nosotros preferimos no dar porque es de contenido estratégico clave en todo esto, y hasta que no se aclare el caso preferimos no dar ese tipo de información. ¿Se dispuso seguridad para la familia de Juanche por las características del mensaje que hubo en el atentado? Tampoco queremos abundar en detalles sobre las personas que son protegidas o no, porque es información que conviene tampoco no revelar. Ministro, usted hablaba que tenían claros los motivos y hablaba también de un recondicionamiento que se está haciendo en la cárcel. ¿Por qué molesta esto? ¿Por qué molestaría a los presos? Bueno, el tener el control, el dominio del establecimiento carcelario es algo que es una situación incómoda para las personas que están privadas de libertad. Y bueno, eso se siente, se resiente, y cuando hay procedimientos como los que actualmente está desarrollando el Ministerio, no nos olvidemos que desde el 1 de noviembre al 12 de noviembre, prácticamente no hubo homicidios cometidos a raíz de conflictos de bandas criminales en Montevideo. Eso es un dato muy fuerte que indica que los operativos focalizados que está desarrollando el Ministerio del Interior están dando resultados.
Por otra parte, en otros temas, también fue consultado el ministro sobre el operativo clásico o de los próximos 2 clásicos que nos esperan para definir también las finales o el campeón uruguayo, teniendo en cuenta lo que se resolvió hace minutos, que primero sea local Peñarol el campeón del siglo y luego Nacional en el Gran Parque Central. El ministro decía, y así lo entienden desde el ministerio, que es lo que disponen los dueños del espectáculo, es decir, como es un espectáculo de privados, el ministerio se va a abocar a brindar la seguridad pertinente para este tipo de eventos que están previstos para los próximos 2 domingos. Vamos a compartir nuevamente la palabra del ministro. Bueno, vamos a trabajar como habitualmente lo hacemos, brindando la seguridad que merece un espectáculo de las características de un clásico y mucho más de un clásico finales. Y estuvimos hasta ahora expectantes a ver qué escenario fijaban como siempre suelo repetir, los dueños del espectáculo. Bueno, los dueños del espectáculo del fútbol, que son los clubes, decidieron fijar esos escenarios. Por lo tanto, nosotros vamos a aportar la seguridad y hacer las sugerencias que entendamos corresponden para 2 clásicos que se van a jugar en las canchas de cada uno de los clubes. ¿El mejor escenario tendría que haber sido el Estadio Centenario? El mejor escenario es el que los directivos de los clubes entiendan que es el mejor, y nosotros vamos a aportar las sugerencias y el operativo adecuado al escenario que fijan los privados. Pero teniendo en cuenta los antecedentes de lo que ha pasado en el Parque Central, con incidentes en más de una oportunidad, incluso en el partido de Boca, le pregunto, ¿considera que ese lugar es el correcto para la final donde se conocería el campeón? No somos nosotros los encargados de decir qué es correcto y qué no cuando hay un espectáculo. Vamos a darle seguridad para que lo sea. Le agradecemos a Lucía. Momento de hacer la primera pausa. Después de la misma venimos con más aquí en BTV Noticias.